¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate, el programa más social de la 8 Bierzo. El pasado mes de septiembre entraba en vigor la reforma que prohíbe la incapacitación judicial jurídica en España. Hacer un testamento, votar, comprar una vivienda o ir al banco son actos cotidianos que, sin embargo, estaban vedados para muchas personas discapacitadas. Hoy, este Cuídate aborda esa reforma que prohíbe la incapacitación judicial en nuestro país. La privación de los derechos de las personas con discapacidad ha quedado sin efecto, lo que obliga también a adoptar medidas para proporcionar a esas personas el apoyo que puedan necesitar si lo necesitan. El texto pretende adecuar nuestro ordenamiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York en el año 2006. Estamos hablando, desde luego, de una reforma que va a cambiar la vida de muchas personas y que se adecua o que adecua esa ley al siglo XXI. De todo ello vamos a hablar con los invitados que les vamos a presentar ya a continuación. A mi izquierda me acompaña un representante del colectivo notarial, José Pedro Rodríguez, bienvenido. Bienvenido y muchas gracias. Nos acompaña también el director general de una de esas asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, en este caso discapacidad intelectual, director general de Asprona Bierzo, Valentín Barrios, bienvenido. Un placer, como siempre. A mi derecha también la concejala del Ayuntamiento de Ponferrada, bienvenida también María Luisa Varela. Bien hallada. Y gracias a las nuevas tecnologías, esa aportación que nos llega de fuera de la comarca, saludamos también a Concepción Balairón de la Fundación Tutelas, bienvenida también a este Cuídate. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, pues durante los próximos minutos vamos a intentar trasladar a las personas que nos están viendo en qué consiste esa reforma que permite, como yo decía, que impide ya incapacitar judicialmente a una persona en nuestro país. Así que vamos a empezar preguntándole al representante de los notarios en qué consiste esa reforma, cuál es, digamos, el papel fundamental que perseguía. Mira, vamos a ver los principios fundamentales de la reforma, bueno, las figuras que crea, el guardador de hecho, el tutor, el curador, etcétera. Pero yo creo que hay dos principios fundamentales que inspiran toda la ley. Por un lado, la sustitución del antiguo sistema de medidas de apoyo representativas por medidas de apoyo asistenciales, podríamos decir. Es decir, antes la medida judicial, cuando se nombraba a alguien tutor o curador, se suponía que le privaba la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, y la trasladaba a su representante legal. Ahora, esas medidas de apoyo, que están en todo el texto de la ley a través de distintas figuras y distintos artículos, lo que persiguen es que esa persona tome su propio proceso, hasta donde sea posible, claro, su propio proceso de toma de decisiones, se le asista, se le apoye con medios físicos, medios comunicativos, supresión de barreras de todo tipo, ayudas profesionales, pero que sea ella, esa persona, la que desarrolle su propio proceso de toma de decisiones. Incluso cuando excepcionalmente esa persona no tiene capacidad en absoluto de prestar consentimiento, de tomar una decisión y se le sustituye, se va ocasionalmente, en el caso del curador, por ejemplo, ocasionalmente en medida representativa, te dice la ley que en esas medidas debe buscarse no tanto lo que objetivamente sea mejor, a opinión del representante legal del curador, sino un poco que se tenga en cuenta su trayectoria vital, sus principios, sus valores, con todo lo difícil que es valorar esto, pero desde luego es una buena intención. Habrá que ver cómo después se puede controlar y pedir la responsabilidad, pero ese es el principio fundamental, sustituir el apoyo representativo por un apoyo asistencial. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, toda la ley descansa, apoya bastante la autonomía de la voluntad en el caso de los menores, de los padres, y después en el caso de la persona que prevé su incapacitación a futuro, las medidas que él puede tomar, que tienen carácter, digamos, las primeras. Las demás, las que puede tomar el juez, es en defecto de estas medidas, y en una resolución muy motivada. Yo, no, digamos, son los principios, si te parece después figura por figura o según vaya. Mira, una cosa curiosa, que quizás no sea tanto el objeto del tema, pero te indica un poco el espíritu de la ley. Se suprime una figura que no se empleaba mucho, pero que existía, que es la incapacitación por prodigalidad. No sé si sabes lo que es. No. Bueno, pues cuando una persona tenía una conducta patrimonial desordenada y que ponía en peligro su estabilidad patrimonial y la de su familia, se le incapacitaba. Y hoy pues se reconoce, vamos a llamarlo así, el derecho a equivocarse. Esa persona tiene su decisión personal, puede ser gastador, puede ser mal administrador, pero eso no es motivo de incapacitarlo.
Vamos a hacer una primera ronda y luego pues profundizamos, porque es una reforma muy amplia, evidentemente, porque además habla de los derechos de las personas, que evidentemente son sacrosantas. ¿Cómo reciben los colectivos que trabajan con discapacidad? Aunque no solo afecta, evidentemente, a las personas con discapacidad, también puede haber personas con un trastorno mental o una persona mayor con un problema pues, de Alzheimer o de pérdida de capacidad cognitiva, digamos. Pero bueno, en este caso... Una cuestión que yo creo también, por sentar unas bases que deberíamos replantearnos todos o reflexionar, es que esto antes o después nos va a afectar a todos, como hablábamos antes de entrar en plató. Esto no es una cuestión que se pueda limitar solo a un determinado momento de determinadas personas. Si todos avanzamos en edad y todos podemos caer en un deterioro grande, entonces tenemos que enfocar esta reforma como algo que, de alguna manera, desde mi punto de vista, nos puede beneficiar a todos los ciudadanos en líneas generales. Y siguiendo tu pregunta, pues yo pertenezco a una asociación, Asprona Bierzo, que pertenece a una federación que se engloba dentro de lo que es el CERMI, el Comité Estatal de Representación de Personas con Discapacidad, que ha sido una de las entidades que más han estado reclamando esta reforma, porque desde el 2006 que se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas, estamos en el 2021, cuando se incorpora al reglamento jurídico nuestro, pues ha avanzado bastante poco, ¿no? Llevamos un año de recorrido y evidentemente, si nos atenemos a casos particulares, las opiniones pueden ser contradictorias, pero si lo vemos desde un punto de vista, digamos, social, de datos globales, pues es algo que estaba muy demandado. El colectivo de personas con discapacidad, por ejemplo, el nuestro, tenemos personas con mucha afectación y gente con muy poca afectación, pero el criterio que se seguía en su momento para la incapacitación era un criterio generalizado: se incapacita y ya está. No se tenía en cuenta, como explicaba antes José Pedro, determinadas situaciones que ahora se contemplan. Entonces, desde ese punto de vista, creo que deberíamos alegrarnos de que hay miles de personas en este país que pueden retomar el control de sus vidas. Hasta cierto punto, evidentemente, necesitan apoyos y eso me parece importantísimo. Al otro lado, señora Balainón, no sé, una primera valoración sobre esa modificación que, como decíamos, entraba en vigor o se aprobaba el pasado mes de septiembre. Usted representa una fundación que es una fundación pública, que tiene una parte, ¿no?, la Junta de Castilla y León, y son esas fundaciones a las que se recurría muchas veces para que se establecieran esas tutelas de personas, bueno, pues cuando sus padres pues eran personas mayores, ¿no? Toda aquella persona que necesitaba apoyarse tenía digamos, por decirlo de alguna manera, servicio, ¿no?, en fundaciones como la que usted representa. ¿Qué cambios o cómo valora usted el cambio que trae esta reforma? Bueno, es una ley importantísima, por lo que ya vienen comentando en la mesa, porque fundamentalmente sí que es verdad que partíamos de la Convención de Naciones Unidas, que se habían ido dando pequeños pasos normativos en España, pues a través de las normativas de derecho al voto, de dependencia, de patrimonios protegidos. Sí, eran pasos que se iban dando porque realmente los derechos de las personas con discapacidad sí que estaban reconocidos. El problema era que había que avanzar en el modo de que ellos mismos pudieran ejercitarlos y pudieran participar en su proceso de toma de decisiones. Entonces, claro, es un cambio de modelo, o sea, ya no es un cambio solamente por una ley nueva que ha entrado en vigor en septiembre, sino que es que cambia absolutamente el modelo de cómo veníamos entendiéndolo, en cuanto a que si había algún problema en cuanto a la capacidad de una persona o se cuestionaba, se modificaba, a una situación en la que actualmente la ley lo que viene a plantear es que la capacidad es inherente a la persona y por tanto no se puede modificar, y habrá que ponerle apoyos en todo aquello en lo que haya que asistirla o que pueda necesitar. Por tanto, efectivamente es una ley que nos va a afectar a todos antes o después, y que por eso es importantísimo el que podamos acudir a esas medidas que reconoce, que son medidas en dos ámbitos: unas medidas voluntarias, que son las que la propia persona con discapacidad va a poder decidir, y que nos iríamos principalmente a la vía notarial, que serían pues a través de los poderes y mandatos preventivos o a través de los documentos de autocuratela. Luego los notarios van a tener un papel muy importante. Y por otro lado, en caso de que no fueran suficientes o que directamente no existieran, pues se podría acudir a las medidas no voluntarias, que son en las que ya va a haber una intervención ya con un estudio, con un expediente de provisión de apoyo, se va a estudiar
y podrá terminar ese estudio de apoyos pues, con una medida judicial, que como pueda ser a través de la defensa judicial o de las curatelas que podrán ser ahora representativas o asistenciales. Sí que es verdad que también hay una figura que es muy importante y que, bueno, que no es que sea nueva, pero sí que se la ha reforzado, que es la figura de la guarda de hecho. Es decir, el guardador de hecho ya venía reconocido desde el derecho romano, o sea que no es una figura que sea nueva ahora. Pero sí que es verdad que el que guardaba, el que custodiaba a la persona, por ejemplo, esos casos de personas con discapacidad que vivían con sus hijos o con sus padres o con algún familiar, faltaba y claro, se quedaban con en una situación de inseguridad jurídica que hasta el momento pues venía a lo mejor paliándose con una tutela y en estos momentos pues se tiene más en cuenta, no se puede olvidar el que pueda haber algún otro tipo de familiar, de pariente que pueda desplegar esa figura de la guarda de hecho y que no haya que acudir a medidas tan invasivas en cuanto a derechos como pues, son las que hasta ahora se han venido desarrollando pues básicamente bajo el paraguas de la tutela. Entonces, esta reforma viene a hacer desaparecer las incapacitaciones, desaparecen las tutelas, desaparecen las patrias potestades rehabilitadas y prorrogadas y, como comentaba José Pedro también, pues desaparece la prodigalidad. Entonces, hasta ahora para los casos que estaban en desamparo y que, bueno, que requerían una cierta intervención, pues desde las administraciones se creó la Fundación Pública, que es la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León, conocida como Fundación Tutelas, y en esas situaciones de desamparo, pues que no podían quedar sin una medida de apoyo y de protección hasta el momento, pues se venía cubriendo a través de nuestra fundación. Ahora ya, pues evidentemente nos tenemos que reorganizar, tendremos que cambiar pues toda la estructura para que en vez de cubrir esas situaciones de tutelas, de curatelas como se venían dando bajo las incapacitaciones hasta ahora, pues ahora tendremos que atender a los procedimientos de provisión de apoyos que se vayan desarrollando y a los procedimientos de revisión de medidas y dar cumplimiento a lo que los jueces nos vayan marcando pues, en las correspondientes resoluciones judiciales. Porque una vez que entra en vigor esta reforma, ¿todas esas incapacidades quedan anuladas? Sí, hay un periodo de adaptación y que tendrán que revisarse, quedan incapacitadas, quedan anuladas. Se interpreta a la luz de la nueva ley las medidas tomadas, pero luego hay un periodo que tienen que tomarse medidas nuevas y quedan las incapacitaciones quedan sin efecto. Y cuando se habla de apoyos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién establece ese tipo de apoyos? Pues mira, vamos a ver. El apoyo, en primer lugar, si es el guardador de hecho, que dice que es una figura que efectivamente está muy potenciada, como dice Concepción Valera, sí, de la Fundación eso Tutelas. es una situación de hecho, es una medida informal, es decir, es la persona generalmente familiar, que es con la que convive, que es la que se ocupa y que ayuda. Esa medida de guarda de hecho es de hecho y es una medida puramente asistencial, salvo algún supuesto excepcional en que para algún acto concreto necesite autorización judicial. Sería autorización judicial para ese acto concreto y a través de un procedimiento contencioso mucho más sencillo, un procedimiento ad hoc no generalizado. En el caso de la curatela, que es la figura que sustituye generalmente al tutor, el tutor solo para menores que no están emancipados o en situación de desamparo, pero el curador, que es la figura que ya tiene una terminología más moderada que tutor, se nombra siempre judicialmente, y también con funciones asistenciales. En principio, aunque haya judicialmente nombrado un curador, es la persona con discapacidad el que toma las decisiones y el que actúa y ejercita sus derechos. Para algunas cosas hace falta autorización judicial, pero para otras muchas, aunque esté declarada su incapacidad en una resolución, sigue siendo capaz. El defensor judicial es para los supuestos que haya conflicto de intereses o cuando el representante legal nombrado no ejercite, y en el caso, como decía Concepción, de la curatela, que es una figura que va a ser muy importante, se va a utilizar mucho, existe la autocuratela, que es tú en un documento público notarial que se inscribe, nosotros comunicamos al registro civil, tú dices en previsión de tu discapacidad futura o presente, quién quieres que ejerza ese cargo, medidas de control, de fiscalización, retribución, etc. Entonces lo regulas tú y eso el juez solo puede prescindir de lo que tú has dicho si aprecia circunstancias que tú no conocías o que son distintas que las que tú has manifestado en las que te apoyabas para nombrar a esa persona. Incluso una novedad que tiene la ley
es que prevé que ese curador lo nombre la persona que tú designes entre una lista cerrada. Imagínate, tú prevés una discapacidad tuya futura y dices, bueno, yo quiero que sea uno de mis 3 hermanos. ¿Quién lo concreta? Pues mi cónyuge. Pero tiene que ser entre esos 3 hermanos, que es una figura que está llamada, que va a tener bastante importancia, la autocuratela. El curador y a través de tu previsión, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si queréis que me extienda un poco más en esto, ¿no? Lo que sí es cierto es que nosotros nos da mucha importancia, potencia mucho nuestra labor de calificación de la capacidad, pero la dificulta muchísimo, ¿sabes? Porque antes, tú cuando venía una persona, si sabías que estaba incapacitado, ya no podía. Y si no estaba incapacitado, pues hablabas con él y tomabas una decisión. En caso de duda, recomendabas la incapacitación. Hoy, aunque sepas que esa persona está incapacitada, lo estaba contando con Valentín, he tenido muy recientemente, ayer o antes de ayer, personas con un grado de incapacitación que dices, es mucho, pero tú te pones a hablar con ella y esa persona sola con ella, sin la persona que la acompaña, se explica, sabe lo que quiere, te indica por qué agradece a alguien algo. Entonces nos obliga no tanto a apreciar una capacidad genérica, sino en ese momento y para ese acto, porque está previsto que una persona discapaz haga testamento. Lo que nos obliga a los notarios, decías tú eso que comentábamos de la ley del notariado y luego las reformas del Código Civil, pues nos obliga a molestarnos, por decir así, a poner medios aumentativos, a poner medios de lectura de todo tipo, medios técnicos, ¿no? Que además también la ley prevé que el discapaz se acompañe por un profesional de su confianza o por una persona que no sea profesional de su confianza, el facilitador. Claro, esto introduce una serie de cambios, como también aportaba Concepción antes, de que hay que reorganizarse. Entonces, en realidad va a ser más trabajo, evidentemente, pero teniendo en cuenta que partimos de una realidad, de un derecho de la persona, al final esto va a tener que ir acompañando con que las sentencias, el lenguaje jurídico, sea comprensible por la persona, habrá que ir adaptando el modelo de atención, tanto en residencias como en viviendas, el modelo institucional tendrá que ir adaptándose, porque la persona podrá, en este momento tiene capacidad de decidir. En determinado momento, pues era la herencia que traíamos, era lo cómodo y lo bien intencionado que teníamos de proceder de una determinada manera. Ahora, pues jurídicamente tendréis un trabajo soberbio, porque si hablamos de personas con discapacidad, personas mayores, el lenguaje que a veces es complicado, y para que una persona pueda tomar una decisión con conocimiento de causa, tiene que entenderla. Tiene que acompañarse esos apoyos que comentabas, pues todo lo que rodea a la persona puede ser apoyo. Lo que tenemos es que entender que esto cambia de tal manera que esas decisiones que se toman de curatelas, de incapacitaciones, serán temporales y serán de determinado momento, que no puede ser para siempre. Cada 3 años. Que se cada 3 años tienen que revisarse, excepcionalmente cada 6. Pero en principio cada 3 años se revisa. Y que serán para temas concretos, que no la generalización que hacíamos hasta hace no tanto, que aquí se te incapacitaba para todo y ya está. Ya hay otras personas que deciden por ti, ahora ya no. Pero para todo, ¿no? Para todo, antes o sea, era tú para no todo. eras dueño de tu vida. No, tú estabas incapacitado, no tenías capacidad jurídica y era anulable todo lo que hacías. Claro. Bueno, sí que es verdad que... Perdona, José Pedro, sí que es verdad que, porque nosotros en la Fundación llevamos todo tipo de casos, antes bajo la figura de la tutela, la curatela, que también existía, pero solamente más de tipo asistencial, también administraciones judiciales y defensas judiciales, y ahora con la modificación que hay, al desaparecer la tutela, realmente la curatela se desdobla. Aparece la curatela asistencial, solamente para cuestiones muy concretas que vengan establecidas en esa resolución judicial, o una curatela representativa para los casos más graves en los que efectivamente vamos a seguir desempeñando esas funciones de representación. Pero van a ser, ahora hacia lo que se tiende es hacia que esos casos de curatela representativa, es decir, de sustitución de la persona, sean los mínimos, cosa que con la anterior normativa pues era la mayoría de casos, porque al final siempre trabajando pues establecer un régimen de sustitución y de representación absoluta pues parecía que facilitaba más a efectos más burocráticos. Por lo tanto, el sistema ahora cambia ese modelo, se tiene fundamentalmente en cuenta la voluntad, los deseos, las preferencias de la persona y el que participe en todos los procesos de toma de decisiones y en los propios procedimientos judiciales. Claro, eso tiene también su complejidad, porque, como decimos siempre, pronunciar no es decidir. Es decir, el hecho de que la ley nos diga que hay que atender la voluntad, deseos y preferencias de la persona no significa que todo lo que pronuncie
sea lo que realmente podamos ejecutar, porque puede estar diciendo cosas que realmente impliquen el valorar una capacidad que pueda estar viciada. Entonces habrá que ver qué decisión toma y una decisión alternativa y válida conforme a la ley. Entonces siempre vamos a tener en cuenta sus decisiones y que pueda participar en ese proceso de toma de decisiones, pero también teniendo en cuenta si esa decisión puede tener algún tipo de connotación que implique que realmente no comprenda el alcance de lo que supone la decisión que ha adoptado. Entonces, habrá que atender ya no solamente a esa voluntad, deseos y preferencias, sino también a los principios que también marca la ley, que son los de proporcionalidad y necesidad. Es decir, habrá que tomar las decisiones y habrá que adoptar los apoyos que sean necesarios en ese momento y proporcionales a lo que la persona requiere también en ese momento. Porque muchas veces también se planteaban situaciones en las que decían, bueno, es que mi madre, por ejemplo, se está haciendo ya mayor, bueno, ahora tiene una edad que se podría adaptar bien a un centro, vamos a irla metiendo en un centro, y dices, bueno, ¿y por qué tiene que estar en un centro cuando a lo mejor podría estar en su casa con apoyos en el domicilio? Y ella no quiere ir a un centro en este momento? Pues a lo mejor dentro de 10 años o 5 años pues podría ser a lo mejor una atención adecuada, una atención más integral, realmente ella lo quiere, lo necesita, bueno, pero en este momento, si no es un apoyo necesario, proporcional y no es querido, por supuesto, por la persona, no se tendrá que tender hacia ese tipo de medidas que hasta ahora a lo mejor se habían generalizado más. Entonces, bueno, el hecho de que sea una ley que también lo que implica es una revolución ética, es un cambio de mentalidad, tendremos que cambiar de mentalidad todos en la sociedad, de ver a las personas con discapacidad como personas normales. Es que somos nosotros, podemos ser una persona con discapacidad mañana si tenemos un accidente o si nos pasa cualquier cosa, podemos ser nosotros mismos. Entonces no podemos entender la ley como una ley para otros, una ley para terceros, es una ley para todos. Y por eso es tan importante, y por eso este nuevo modelo que se implanta, tenemos que entenderlo, estudiarlo, analizarlo, comprenderlo. Y a ver, ya la propia la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 nos decía, todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, ya se hablaba de esa libertad y de esa igualdad. Pues estamos muchísimos años, muchísimas décadas después, en una situación en la que esta ley nos permite realmente ser iguales. Iguales en los procedimientos, iguales en los apoyos, iguales en la toma de decisiones. Pero claro, los profesionales a lo mejor que estamos más entrenados pues en este tipo de cuestiones, porque lo vemos todos los días, pues lo vemos como algo más normal. Pero sí que es verdad que a nivel ya de otros colegas en otras profesiones que puedan verse más afectados, pues van a tener también que realizar un esfuerzo importante y bueno, pues entender la ley y cada uno ajustar en nuestra parcela de trabajo pues lo que sea necesario para poder implantarla. Mira, una cosa, efectivamente, que yo creo que lo ibas a decir al principio también, también para tranquilizar un poco, claro, porque el espíritu de la ley, como comentas muy bien, como comentamos todos, es favorecer que la persona con un grado u otro de discapacidad tome sus decisiones, tome el protagonismo de lo que haga, de los negocios jurídicos que haga, etcétera, pero no podemos olvidar, como protección también, que sin consentimiento no hay negocio jurídico, claro, porque todo eso después llega a la parte mediática, pues lo llevaron al notario y el caso de algún actor conocido, que se hizo testamento, que si no estaba bien, que si lo ocasionó. Nosotros una cosa que también tenemos que procurar es facilitar, explicar, que esa persona entienda y que nos comunique y entenderlo a ellos, pero también garantizar que no es objeto de influencias ni de manipulaciones, que a lo mejor con un grado de discapacidad física es más fácil la manipulación y la influencia. Y eso es una función que tenemos, que es un reto importante. Esperemos que se homogeneice un poco la práctica, que tengamos directrices que nos ayuden, ayuda de profesionales. Es lo que iba a decir. Eso sí que tenemos que contar con ello, incluso desde vuestras asociaciones, que haya una lista de profesionales a los que acudamos. Mira, ya alguna vez, por ejemplo, con personas sordomudas que no saben leer, yo las he tenido, y vienen pues con un intérprete homologado, y aparte de lo que yo le pueda explicar, se lo dice esa persona. Pues todo ese tipo pero siempre con la garantía de que haya un consentimiento, claro, sí, de que haya un consentimiento real, porque nos puede llevar en esta buena intención, un poco ingenua,
que esa persona la acompañen y sea y haga cualquier cosa. Somos muy dados al péndulo, ¿no? Eso Pasamos de eso decidirlo todo a que la propia... Sí. Concepción, de todas maneras, lo ha explicado muy bien. Esto es un cambio de mentalidad y yo creo que a nivel social nos afecta a todos. Evidentemente, las instituciones, las entidades que estamos más implicadas porque trabajamos directamente con los colectivos, pues ya más obligación tenemos, pero tenemos también una tarea didáctica con el resto de la sociedad, incluso dentro de nuestras casas. No creas que va a ser fácil dentro de las entidades asumir que cualquiera de nuestros residentes o cualquiera de nuestros usuarios, en algunos casos ya te digo que nos va a suceder que ese planteamiento de que están en igualdad de derechos, pero al final es algo tan sencillo de entender. Somos todos personas. Pues si somos personas y tenemos los mismos derechos, ya no hay que opinar de más. Lo demás que nos toca es ser reivindicativos y defenderlo. Mira, mencionó Concepción, que no se me olvide, aparte de las medidas de autoprotección, de la autonomía de la voluntad, aparte de la autocuratela, los poderes, lo dijiste de pasada, yo creo que se va a utilizar mucho porque la autocuratela, aunque tú la propongas en documento y la dejes explicada, hace falta resolución judicial. Entonces tienes que ir al juzgado. Los poderes con cláusula de subsistencia, un poder normal en que tú prevés que aunque pierdas la capacidad el poder no se entiende revocado, es bastante útil. Lo venimos empleando ya nosotros, ya de hace tiempo. Y el poder preventivo, pues también, condicionado a que tú pierdas, tengas una discapacidad que te implique que no puedas prestar consentimiento. Porque además una novedad que pone es que quien aprecia que tienes esa circunstancia, pues permite que a través de un acta notarial con un informe de un profesional, eso evitas que tengas que ir al juzgado con un profesional, o si quieres con la garantía de dos. Tú puedes poner como quieras hacerlo. Si yo devengo en una situación que necesito complemento de capacidad, necesito apoyo para tomar decisiones, o incluso un apoyo representativo, pues eso se determinará con una incapacitación de este grado, que aparte de lo que pueda apreciar el notario en el acta concreta, pues haya un informe de dos peritos, y eso sería bueno que las asociaciones tuvierais lista de profesionales, digamos, que certificaran eso, porque muchas veces a la familia sí que también le es ir precisamente por esa, porque era jurisdicción contenciosa, no voluntaria, y porque se incapacitaba, era muy duro. Yo he tenido muchas veces gente que dice, no lo quiero incapacitar a mi padre, si es que no puedo hacer nada, pero es que yo no lo quiero incapacitar, es que me es muy doloroso llevar al juzgado en un juicio, claro, que dicen yo contra él, para incapacitarlo. Y entonces no se tomaban las medidas, ¿no? Ahora digamos que la jurisdicción se traslada a la voluntaria y bueno, eso es más ágil y yo creo que es menos traumático el procedimiento, ¿no? de nombramiento de apoyo. Supongo que también el procedimiento contemplará conexión con trabajadoras sociales, con psicólogos o algo. Bueno, servicios sociales y servicios médicos es un apoyo que vamos a recabar mucho para determinar, resolver dudas de capacidad y para facilitar esa comunicación. Sí, las derivadas son amplísimas. Hay una parte importante que a mí me parece que es relevante que saquemos aquí, sobre todo por lo que nos afecta a las entidades prestadoras de servicios. Es que la ley establece que no se puede ser juez y parte también. Es decir, entidades que prestan el servicio, y de hecho a nosotros nos está originando una reorganización, que los padres son fundadores de entidades como la nuestra, en el ánimo de que el día que no estén ellos sean las entidades como la nuestra la que ejerza la tutela, pero ahora la ley establece, creo yo que con un criterio muy razonable, de que no puedes ser juez y parte, no puedes prestar el servicio y además ejercer la tutela. Puede haber un conflicto de intereses pues relevante. Incompatibilidad para ser beneficiado en el testamento. Claro, entonces... la institución donde estás o el trabajador que te asiste, salvo, dice la ley, que seas heredero intestátil. Si a lo mejor la persona que te atiende es tu hijo, imagínate, coincide que trabaja allí, sí, claro, pero tiene una especie de prevención frente a las exposiciones, precisamente por todo eso que se comenta, estaba y benefició a la institución. Pues como ves, es una auténtica revolución. Vamos a hacer un alto en el camino, unos minutitos de publicidad, enseguida regresamos. Estamos evaluando esa reforma que impide incapacitar a una persona jurídicamente en nuestro país, una auténtica, como yo digo, revolución que ha pasado quizá un poco desapercibido en la sociedad, no para los organismos, como ven, implicados, así que vamos a intentar arrojar la mayor luz posible para que todos ustedes se hagan una idea de qué suponía incapacitar a una persona y qué supone no poder hacerlo. Así que paramos 2 minutitos, tomamos un poco de agua y enseguida volvemos. Hasta ahora.
Continuamos en este Cuídate, que hoy dedicamos a valorar esa reforma de la ley de incapacitación de nuestro país que impide quitarle la personalidad jurídica a una persona con discapacidad, a una persona que no esté o que no tenga plenas facultades, aunque a lo largo de la vida a todos nos puede acabar pasando, como muy bien decía el representante de Asprona Bierzo. No solo es una reforma que beneficia a las personas con discapacidad, beneficia a todas las personas, tarde o temprano quizá podrían ser usuarias de esa ley de incapacitación. Teníamos al otro lado de la pantalla, a través de las nuevas tecnologías, a una representante de la Fundación Tutelas. A mí me gustaría, Concepción, preguntar, porque hablamos del presente y del futuro, pero echando un poco la vista al pasado, ¿cuántas personas tutela ahora mismo la Fundación y si ese número ha ido avanzando o disminuyendo a lo largo de los tiempos? ¿La sociedad estaba quizá más preparada para darle esa capacidad a las personas con discapacidad que la ley? ¿La ley siempre va un poquito por detrás? Bueno, la verdad es que en los últimos años ha habido un incremento bastante elevado de casos. En los 10 últimos años pues hemos pasado prácticamente de unos 100 casos a unos 700 que tenemos en estos momentos. De casos activos, porque luego es verdad que nos preguntan desde los juzgados por muchísimos casos para la valoración de medidas que se podrían establecer. Y no son casos activos que luego realmente se nos asignan. Pero ahora mismo en activo son aproximadamente unos 700 casos. Sí que es verdad que han crecido muchísimo. Hasta ahora es verdad que se veía, los casos que nos llegan a nosotros son los casos que están con menor, en una situación de mayor precariedad, que no tienen recursos o que las familias pues ya se les hace cuesta arriba o que vienen con muchísimas deudas, es decir, que son casos pues de una gestión muy compleja. Pero bueno, sí que es verdad que ahora con la implantación de la ley, pues claro, esa reorganización de la que venimos hablando nos va a llevar a impulsar estas nuevas medidas. Para nosotros ahora mismo una medida que ya estamos viendo en las sentencias y que me parece muy importante recalcar es la figura de la guarda de hecho. Comentaba Valentín que ellos como institución, que no podían ser juez y parte. Claro, es que en la propia ley uno de los elementos que reconoce es que precisamente estos prestadores de servicios no puedan ser guardadores de hecho, cuando de hecho ya son guardadores, es decir, es que guardan y custodian, tienen a las personas a su cuidado y al final lo que va a venir implicando es que no puedan ejercer ese cargo concreto de lo que conlleva la asistencia de la propia guarda de hecho, pero sí van a guardar. No van a ejercer el cargo, pero sí se está viendo que ese cargo lo pueden desempeñar familiares. Entonces sí que estamos viendo muchos casos de personas que están en centros y que la guarda de hecho, que se están revisando los casos, por ejemplo, personas que estaban ya incapacitadas, que tenían una tutela, por ejemplo, de una hija, se están revisando los procedimientos, ha desaparecido el cargo, han eliminado la incapacitación y han establecido como medida de apoyo simplemente la guarda de hecho. La persona sigue estando en el centro porque requiere unas atenciones y una asistencia que se tiene que dar de manera más intensa en el centro, pero la guarda de hecho y para esas gestiones concretas que implique esa guarda de hecho, pues la puede hacer la hija sin ningún problema. Entonces, sí que es verdad que los procedimientos de revisión, como comentaba antes también José Pedro, se ha establecido un plazo de 3 años, es decir, que ahora mismo ya, si de oficio los juzgados en el plazo de 3 años van a ir revisando todos los procedimientos de incapacitación, pero en cualquier momento cualquier persona legitimada también va a poder instar esa revisión y el juzgado tiene 1 año para poder dictar resolución. La guarda de hecho está siendo una medida pues, que bueno, nosotros tenemos grandes esperanzas en ella porque al final implica no tener que ir al juzgado. Es decir, la ley habla de desjudicializar en la medida de lo que se pueda, de no tener que ir al juzgado. O si se tiene que ir al juzgado para adoptar algún tipo de medida, que se vaya solo un ratito, solamente para lo que concretamente se pueda necesitar, para alguna autorización muy concreta. Por ejemplo, un guardador de hecho puede ser pues esa hija que está y tiene a su madre mayor que esté en un centro y requiera hacer una serie de gestiones. Se la nombra a ella guardadora de hecho. Para unas gestiones que sean simples no va a necesitar ningún tipo de autorización ni consentimiento de nadie, y para cuestiones más complejas, como por ejemplo pueda ser la venta de una casa, pues tendrá que pedir una autorización al juzgado. Tendrá que ir al juzgado ese ratito que comentamos,
le solicitará esa autorización judicial, el juez concederá la autorización, se procederá a la venta, que muchas veces es a lo mejor vender una casa familiar para sufragar los gastos que conlleva la estancia de esta persona en el centro, y ahí se ha acabado el problema. Antes a lo mejor se acudía a una tutela, se incapacitaba a la persona y a lo mejor lo único que se pretendía era vender esa casa, y se incapacitaba y se tutelaba. Ahora no, ahora se va a poder vender esa casa a través simplemente de una medida puntual y de un ejercicio, de un acto puntual que ha podido hacer el guardador de hecho. Entonces, por eso el que se haya reforzado esta figura es muy importante, porque para todos los que trabajamos en esto, a un corto medio plazo quizá podríamos ver que pues, la intensidad que había en cuanto a la evolución de casos pues vaya disminuyendo. Entonces, de hecho, ya se van viendo muchas sentencias en este sentido, que la guarda de hecho no se tiene, y eso sí que es importante dejarlo claro, la guarda de hecho no es necesario que se declare judicialmente, es una medida informal de apoyo. Es decir, que no hace falta que un juez te diga que eres guardador de hecho. Yo, por ejemplo, si tengo a mi madre conmigo y mi madre tiene algún problema o de salud mental o tiene una discapacidad que haga que yo ejerza su guarda de hecho, yo soy la persona que la va a prestar ese apoyo y no hace falta que me lo diga un juez. Otra cosa será que para hacer esos actos a que venimos refiriéndonos, pues por ejemplo, aceptar una herencia sin beneficio de inventario o disponer de manera extraordinaria sobre los bienes de la persona o entablar algún tipo de pleito pues ya de que tenga una cuantía relevante. Pues cuestiones de ese tipo, que la ley lo recoge de manera tasada una lista de casos en los que hay que pedir esa autorización judicial, pues en esos casos sí, pero para el resto de casos yo podría ejercer la guarda de hecho y no me lo tiene que decir un juez. Y esa es la desjudicialización hacia la que tiende la ley, que no para todo tenga que irse a los juzgados. Y en este punto yo pregunto, ¿guarda de hecho o curatela? ¿Cuál es la figura? A ver, lo acaba de explicar muy bien Concepción. La guarda de hecho es una figura informal que existe sin necesidad de pronunciamiento judicial, cuando se prevé una intervención más ocasional. Entonces esa persona está acompañando, asistiendo, desde un acompañamiento amistoso hasta facilitar la comunicación y puntualmente para un asunto concreto se puede pedir autorización judicial. En la curatela es la medida ya formal con resolución judicial, digamos cuando se prevé una necesidad de asistencia o incluso de representación más continuada. Aún así, cuando hay curatela, la regla general a lo que hay que buscar es el acompañamiento, el apoyo asistencial, no representativo. Aunque esté judicialmente declarada la curatela, no deja a esa persona de ser incapaz. En principio no dejaría, salvo el caso concreto que no pueda. Aparte de esos casos que se refería a Concepción del artículo 287, de casos de especial trascendencia económica, como vender bienes inmuebles, en fin, todo eso que decías, aparte de eso, puede que para un acto concreto, aunque sea aceptar a beneficio de inventario, no pueda hacerlo. Y en ese caso, si se observa que no tiene capacidad natural, pues es cuando puntualmente se pediría la autorización judicial. Y eso que hablabas de la desjudicialización, por eso yo le comentaba a Silvia el caso de los poderes preventivos y cláusula con poder de subsistencia. Yo creo que también son útiles, porque incluso en el poder preventivo, que no hay poder hasta que no tengas necesidad de apoyo por discapacidad, está previsto que eso se declare sin necesidad de ir al juzgado, a través de un acta con informe de un perito como mínimo, que siempre podías tú decir que más. Entonces sí, ese apoyo a la autonomía, a tu autorregulación, a tus decisiones propias, cuando en previsión eso se potencia mucho, efectivamente. Yo creo que la sociedad también está preparada, ¿no?, para este paso y para esta reforma tan importante, que las personas con discapacidad, por suerte o no sé, han evolucionado lo suficiente. La sociedad cada vez ocupa más peso en la sociedad, cada vez son más personas y nada más. Y eso implica también que están más capacitadas, ¿no?, para tomar decisiones, aunque esta ley inicial fuera o tuviera un sesgo muy paternalista. Yo creo que sí, que en las últimas décadas, los últimos años han dado pasos de gigante. Los propios conceptos hasta llegar a decir persona con discapacidad, que parece una obviedad, pero ya el hecho de decir es una persona ya simplifica todo. Y nosotros sí que llevamos muchos años trabajando en nuestro colectivo sobre el foco en las capacidades, no en las discapacidades. Entonces, para nosotros es algo natural, llevamos años trabajando en ello e intentando modificar la sociedad en el que con los apoyos necesarios las personas pueden tomar sus decisiones y hacer sus planes de vida. Entonces, para nosotros es algo natural, simplemente necesitábamos estos cambios legales para que se puedan ejercitar.
de tal manera que, salvo imprevistos, situaciones sobrevenidas de una manera muy urgente, si lo encajamos dentro de un plan de vida, todos esos apoyos se pueden ir articulando con el tiempo, de tal manera que establecemos toda una red de apoyo a la persona, a un conocimiento de la persona, aunque no tenga una capacidad en un caso de comunicar, pero hay ese conocimiento de qué decisiones tomaría esa persona en esta situación, qué es lo que le gustaría, de tal manera que esas decisiones que se tomen al final vayan al interés exclusivo de la persona, no de la institución, no del curador, no de terceras personas que con la mejor intención del mundo pues podrían tomar decisiones con otros criterios. Entonces yo creo que la sociedad está más que preparada. ¿Y con carácter preventivo qué se puede hacer? La autocuratela, ¿sí? Y el poder con cláusula de subsistencia y el poder preventivo condicional. Son las tres figuras tipificadas en la ley, ¿verdad, Valentín, Concepción? Son las tres figuras tipificadas para prever eso tú. Porque hay luego otro artículo que de un modo más amplio, que lo que comentábamos antes, un criterio de números no cerrados, prevé que tú de un modo más amplio regules eso. El artículo 255 del Código Civil. Pero claro, eso yo decía que está quizá un poco más reservado para gente con más formación, asesoramiento, que tú diseñes tu propio sistema de complemento de apoyo, lo diseñas tú saliéndote de esas figuras tipificadas, que también valdría. Y también el juez tendría que tomarlo en cuenta, pero quizás no es lo que se va a usar con muchísimo más. Lo muy frecuente son los poderes preventivos o la autocuratela. La autocuratela, aunque tú la propongas, se tiene que nombrar judicialmente. Al final tienes que ir al juez con la autocuratela, mientras que con los poderes no. Sí, evitas tener que ir al juzgado. Quizá insistiría sí que en normalizar el ir al notario. Es decir, que facilita muchísimo. Hay ahora mismo, por ejemplo, en materia de guarda de hecho, claro, estamos en un momento pues muy inicial de la ley y nos falta casuística. Claro. Sí que es verdad que nosotros, como es a lo que nos dedicamos y lo vemos todos los días, pues podemos tener una idea mucho más amplia de cómo está funcionando ahora mismo la situación. Tenemos suerte en la comunidad autónoma de tener unos jueces y unos fiscales que están muy concienciados con esta ley y ya las resoluciones, nosotros tenemos ámbito regional y por tanto vemos todas las resoluciones judiciales que se están dictando ya para aplicar la ley en toda Castilla y León, y es verdad que en términos generales se está aplicando bien, se están teniendo en cuenta todas las medidas, se está escuchando a las personas, se está atendiendo a esa trayectoria vital si realmente no se tienen datos suficientes como para que la persona pueda pronunciarlo. Sí que es verdad que se están tomando decisiones que implican el crear un modelo de apoyos lo más acorde a lo que la persona hubiera querido, pero también es cierto que todo lo que nosotros podamos facilitar, pues muchísimo mejor. Entonces, si, por ejemplo, nosotros podemos ir a un notario y dejar por escrito en una escritura notarial, que además no vale mucho dinero, es muy económico, es accesible al bolsillo de cualquier persona, y podemos dejar reconocido en una escritura lo que nosotros queremos para nuestra vida, pues muchísimo mejor. Eso que llevamos avanzado. Más que nada por las situaciones, por ejemplo, de padres con muchos hijos y que llega el momento en el que dice, bueno, ¿y cuál es el guardador de hecho? Por ejemplo, no vamos a adoptar una medida formal, vamos a ir a la informal de la guarda de hecho. Vale, ¿qué hijo es el que ejerce la guarda de hecho? Bueno, pues si el padre en cuestión o la madre en cuestión ha emitido una escritura notarial, está formalizada, está inscrita en el registro civil y muestra esa preferencia por un hijo en concreto, pues se va a facilitar muchísimo más. Por eso decía que independientemente de que se esté aplicando muy bien por juzgados y fiscalías de esta comunidad, que se está trabajando además estupendamente con la Fundación Pública, que sabemos de la formación que se está dando también en los propios los colegios notariales, con los notarios, y el importante trabajo que se está haciendo también desde los servicios sociales de base, que también hay que sacar pecho por ello. Tenemos unos servicios sociales en Castilla y León que están trabajando muchísimo, que están muy bien formados, que saben lo que es la aplicación de la ley y se encuentran a casos muy difíciles todos los días, y desde los CEAS y los EPAP que intervienen también en los domicilios está haciendo un trabajo importante, y yo creo que también interesa decir y dejar claro que cualquier persona que pueda tener algún tipo de duda a este respecto, pues puede acudir a los CEAS de su zona para que le informen y le puedan apoyar, les puedan facilitar algún tipo de ayuda pues de tipo formativo o de acercamiento a las asociaciones o a las fundaciones que también podemos informar sobre algún caso en concreto.
al notario, 163 profesionales en Castilla y León. ¿Por qué dais tanto miedo a los notarios? Yo no lo sé. Yo, que yo sepa, me entero ahora. Será porque algunos somos muy feos, pero otros motivos no se me ocurre. A nosotros, y estos son más anécdotas que otra cosa, el ir al notario, hacer testamento y ese tipo de... Porque no va notario a cosas como muy trascendentes, ¿no? No, y parece que va a ser inminente el desenlace. Entonces sí que nos han trasladado en algún caso ya gente mayor y como bien decía Concepción... ¿Te refieres al testamento? Pero lo asocias, ir al notario Sí, ya, o compras una casa o haces testamento, ¿no? La inmensa mayoría de la gente no recurre al notario para muchas otras cosas. Así nos lo han trasladado algunas personas, pero lo que decía Concepción me parece es la palabra estrella, es normalizar y sobre todo planificar. Yo creo que las familias, nosotros, todo el mundo deberíamos saber que cuando hablamos de personas con discapacidad o sobrevenida, que esto no debemos dejarlo en una situación en la bueno, ya vendrá el día de mañana, ya habrá un hijo, un hermano, alguien que vamos a hablarlo, vamos a dejar las cosas arregladas, vamos a hablarlo con la persona interesada, yo lo mío, lo tuyo, no cuesta tanto, eso es cierto. La verdad es que sí, es muy rápido, es como un testamento. La gente de Concepción, para hacer testamento, a todo el mundo se le ocurre. Es muy frecuente que la gente dice, bueno, cuando ya tiene ciertos años, pues hace testamento. Pues esto es igual, se nos ocurre cuando tenemos un familiar cercano o alguien, dices, ay, yo no quiero, que en ese caso quiero facilitarlo, ¿no? Pero bueno, estaría bien autorregularlo porque le quitas mucho un trabajo y además un trabajo un poco desagradable y que a los familiares tener que decidir incluso. Sí, bueno, tenía yo en la mano, que se la he quitado unos minutos al notario, esta es la ley, digamos, esa reforma, que es una reforma muy amplia, que abarca muchos aspectos, el Código Civil, la ley del notariado, la ley hipotecaria, porque claro, la incapacitación de una persona, a lo largo de una persona uno hace pues, muchas cosas, claro. Y entonces al final hay siempre mucha normativa, ¿no? que tiene que tener en cuenta y evidentemente esta ley no le quedó más remedio que abordar muchos aspectos, casi 70 páginas de ley de modificaciones, que esto es digamos, la letra legal. Y Valentín representa la otra parte, ¿no? la emocional, la de los sentimientos. En Asprona, ¿cuántas personas incapacitadas hay? Pues mira, ese dato me pillas ahora, pero estamos atendiendo a adultos a unas 170 personas, pues incapacitadas habrá 140 aproximadamente. O sea, la mayoría. La mayoría de los que pasan de una edad de 30 años o una cosa así, porque era el sistema que teníamos establecido a la hora de tomar decisiones, a la hora de aplicar la sistemática que teníamos, eso era lo normal. Para cualquier operativa que teníamos, lo normal era que los padres, en la toma de decisiones que suplantabas al usuario, pues se ejercía a través de la tutela. Ya desde hace unos años para acá, el mundo asociativo, el mundo de la dependencia ha cambiado mucho. Las nuevas generaciones, sobre todo con la entrada en vigor de la ley de la dependencia, ya se empieza a hablar de derechos de las personas, de plan de vida, es lo que estamos hablando últimamente, y todo esto lo ha puesto patas arriba, desde mi punto de vista, satisfactoriamente. Ya era hora, y ahora pues espero que salgan más leyes de la reforma de los servicios residenciales y demás que tengan en cuenta esto, que las personas tienen que tomar, en la medida de lo posible, sus decisiones. Entonces, que no podemos dejar nuestra existencia, digamos, en manos de terceros. Pues yo me pongo en mi lugar si el día de mañana me hiciera falta, ¿no? Entonces no se me ocurre peor escenario en el que personas extrañas decidieran por nosotros sin tener en cuenta nada de nuestros intereses. Desde ese punto de vista, sí, es una parte emocional la nuestra, pero creo que llevamos años trabajando en ello. Es del sentir, cuando uno lo explica de esta manera, todas las familias lo entienden, las personas con discapacidad intelectual no te cuento, porque trabajamos con ellas para que ejerzan una ciudadanía activa y lo gordo viene a ser que hayamos tenido que llegar al 2021 para que alguien reconozca una ley, la plena capacidad jurídica de una persona que yo entiendo que por el... Bueno, lo explicas mejor tú. Sí. No. Que por el simple hecho de nacer persona ya lo tienes que tener. Lo explicas tú mejor que estás tratando con ellos. No, yo lo que es que no quería que se me olvidara que hay una cosa que es importante en derechos de sucesiones también, que eso a muchos padres les puede tranquilizar, les puede venir bien. Existe la posibilidad de, cuando tienes un hijo con un grado de discapacidad, de grabar de la legítima de los demás hijos, dejársela en favor de ese, bueno, con una institución, sustitución fideicomisaria condicional, que lo que no disponga ese hijo, lo que no consuma ese hijo, va a los otros. Pero fíjate, el sistema de legítimas tan rígido que tenemos, demasiado rígido, permite a ese padre que a lo mejor quiere dejar un poco más protegido a un hijo que tiene un grado u otro de discapacidad,
permite grabar la legítima de los demás. Creo que es una cosa que no sé si estábamos hablándolo, y perdonad si os he cortado, pero yo creo que puede ser importante, porque muchas veces esa preocupación, cómo lo protejo, cómo lo dejo, ¿sabes? Sí. Que es un poco la preocupación que tienen los padres que tienen un hijo con discapacidad, ¿no? Claro, que sí. para empezar todo esto se les viene un poco grande, ¿no? Y que me imagino que lo único que quieren es lo mejor para sus hijos, para sus hijas, pero evidentemente no saben muchas veces cómo actuar o cómo obrar. La casuística es amplísima y José Pedro sabrá mejor que yo, Concepción y demás, pero no hay que obviar que una vez que faltan los padres, con la mejor intención del mundo en esa parte de dejarle la legítima, la herencia, la parte de la casa, porque es un hijo como el resto, nosotros nos hemos encontrado con un montón de tutores que la problemática generada a nivel de juzgados, de justificación, de todo, hemos tenido muchas familias que al final se han echado para atrás en ejercer la tutela porque parece que era sospechoso continuamente de usurpar, de aprovecharte y demás. Entonces espero que ahora quede la cosa mucho más flexible, más justificada. Nosotros hemos tenido casos de gente que igual te choca, José, pero de justificar con tickets X dineros que al final se justificaban con 4 cafés que se habían tomado, pero faltan 7,50 de esta cuenta, justifícamelo, carajo. En fin, son anécdotas que tampoco hay que sacarlas como categoría, pero eso se puede regular. Pero ejercer también, la tutela... Se puede regular en el documento la retribución, y se puede regular en las medidas de fiscalización. También puedes, a través de un documento, no esos típicos, sino establecer no solamente en la proposición del curador, sino qué reglas de fiscalización tiene. Para un poco lo que dices tú, Valentín, flexibilizarlo un poco. Es que ejercer la tutela no es Cuidado, cosa es una carga fácil, tremenda. Tremenda. Es una carga, una responsabilidad... Y los padres ya lo tienen más asimilado, pero a otros miembros de la familia se ha suprimido la patria potestad prorrogada. Yo no sé, Concepción, y tú qué pensaréis de eso, porque quizás, claro, tenía una regulación muy rígida, muy protectora, muy paternalista, y va un poco en la línea de privar de capacidad, pero claro, a lo mejor para gente con una patología muy severa desde el nacimiento, la patria potestad prorrogada tenía la ventaja de que, bueno, no necesitaba esa resolución judicial, ¿no? Y liberaba de esa obligación de inventario de los tutores, no lo sé. Eso es otra novedad. Sopla, sí, es que la verdad es que es una reforma muy amplia que hemos intentado condensar en estos 50 minutos, nos quedamos ya sin tiempo. Último turno de palabra para Concepción, agradecerle que nos haya atendido representando a la Fundación Tutelas, Concepción Balairón, arrojar un poquito de luz, mucho trabajo el que tiene la Fundación con la entrada en vigor de esta reforma, así que muchísimas gracias por atender a la 8 Bierzo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y a todos vosotros, a ver si la próxima vez que nos vemos, porque estamos hablando aquí del reconocimiento del derecho y de derechos a las personas con discapacidad, pero la Carta Magna, la Constitución española, sigue reconociendo, sigue refiriéndose, ¿no?, a las personas con discapacidad como disminuidos psíquicos, sensoriales y físicos. Y ese es un cambio que yo creo que como sociedad deberemos también abordar. Está pendiente y hay que conseguirlo. Porque cómo nos referimos a las cosas, cómo las nombramos son importantes y a las personas más, y lo de disminuidos parece ya casi de otro planeta, ¿no? Sí, es cierto, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por participar y por arrojar un poquito de luz a esta reforma importantísima que impide que en España se incapacite judicialmente a una persona. Mucho trabajo, esos 3 años que hemos escuchado que da de plazo esta reforma para que se adapten todas esas incapacitaciones que vienen de atrás, del pasado. Así que, en fin, quizá más adelante haya que volver a plantear este debate. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, y a ustedes nos vemos en el próximo Cuídate. Adiós.